Bienvenidos a nuestra sala de exploración. Viaje al cerebro, del Museo Virtual de Neurociencia Educativa. En este espacio descubriremos cómo funciona nuestro cerebro, cómo se comunican las neuronas y cómo cada experiencia se transforma en aprendizaje. Somos la Sala 1, integrada por los siguientes miembros. A continuación tenemos qué es la neurociencia educativa. La neurociencia educativa es la disciplina que se encarga de estudiar cómo funciona el cerebro durante el aprendizaje y cómo ese conocimiento puede aplicarse para mejorar la enseñanza. Además, nos ayuda a comprender que las emociones, la motivación, el pensamiento, el lenguaje y las experiencias influyen en la forma en que aprendemos. Por eso, en educación inicial, es importante crear experiencias que favorezcan un aprendizaje significativo y el desarrollo integral de los niños. Ahora veremos el sistema nervioso central. Como observamos en la siguiente imagen, está formado por el cerebro y la médula espinal. Ambos trabajan de manera conjunta para recibir la información del entorno, procesarla y coordinar las respuestas del organismo. El cerebro controla funciones como el pensamiento, las emociones, los movimientos y la toma de decisiones. Mientras tanto, la médula espinal se encarga de comunicar esa información entre el cerebro y el resto del cuerpo, permitiendo que reaccionemos rápidamente ante diferentes situaciones. Continuamos con las neuronas y sinapsis. Las neuronas son las células principales del sistema nervioso y tienen la función de recibir, procesar y transmitir información mediante impulsos eléctricos y señales químicas. Para comunicarse entre ellas utilizan un proceso llamado sinapsis. Como vemos en el esquema, cuando un impulso eléctrico llega al final de una neurona, se liberan neurotransmisores que permiten transmitir el mensaje a la siguiente neurona. Gracias a este proceso podemos aprender, recordar y realizar diferentes actividades. Ahora hablaremos de la neuroplasticidad. Aquí podemos observar que la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizarse, crear nuevas conexiones y adaptarse a las experiencias. Esto ocurre especialmente durante la infancia, cuando el cerebro está en constante desarrollo. Además, como se muestra en la imagen, la práctica y la repetición fortalecen esas conexiones, favoreciendo el aprendizaje, la memoria y el desarrollo de nuevas habilidades. Un ejemplo de esto es cuando un niño construye torres con bloques, ya que cada intento fortalece capacidades como la coordinación, la planificación y la resolución de problemas. Seguimos con la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es una estructura que participa en el procesamiento de las emociones y que tiene un papel muy importante en el aprendizaje. Como podemos observar, cuando un niño se siente seguro, querido y motivado, las emociones positivas favorecen la memoria y el aprendizaje. En cambio, si experimenta miedo, estrés o ansiedad, estas emociones pueden dificultar la atención, la memoria y la toma de decisiones. Por eso en educación inicial es fundamental ofrecer un ambiente seguro y de confianza dentro del aula. Ahora hablaremos de cómo viaja la información dentro del cerebro. En el siguiente esquema podemos observar cómo ocurre el proceso de aprendizaje dentro del cerebro. Todo comienza cuando los sentidos reciben información del entorno. Después, esa información llega al cerebro, donde es analizada e interpretada. Luego, las neuronas la transmiten mediante impulsos eléctricos y señales químicas, comunicándose entre sí gracias a la sinapsis. Con la práctica y la repetición, esas conexiones se fortalecen y la información se almacena en la memoria, convirtiéndose en un aprendizaje más duradero. Un ejemplo es cuando un niño escucha un cuento. Primero utiliza el oído para recibir la información, luego el cerebro la procesa y, con el tiempo, logra recordar la historia, reconocer a los personajes y comprender su significado. Para concluir, podemos decir que aprender es un proceso en el que participan el cerebro, las neuronas, las emociones y las experiencias. Comprender cómo funciona el cerebro nos permite brindar mejores oportunidades de aprendizaje y favorecer el desarrollo integral de los niños. Esperamos que este recorrido por la Sala 1, Viaje al Cerebro haya permitido conocer un poco más sobre la importancia de la neurociencia educativa. Muchas gracias por su atención.